El sentimiento religioso ha sido, es y será una constante en la historia de los pueblos. Sus manifestaciones son solo el reflejo del devenir de unos hechos que en nada están separados de los actos humanos. Melilla y su historia son la prueba palpable de que los ciudadanos de esta tierra han sentido la necesidad de contar con la protección de alguien que velara desde la creencia más profunda por su seguridad y bienestar. Como consecuencia de esto, la existencia de templos viene a ser una constante en cada una de las construcciones que se realizan en Melilla la Vieja desde tiempos inmemoriales. Pequeñas capillas, ermitas y otros lugares de culto son el resultado de la devoción melillense ante un futuro siempre incierto en condiciones muy adversas. Por todo esto, hoy vamos a hablar en Trápana Televisión de la Iglesia de la Purísima. La iglesia del pueblo es sin duda la mayor manifestación que nos queda hoy del sentimiento religioso que ha inundado la historia de la vieja Melilla. Sin duda se trata de un lugar de culto que ha sufrido los avatares del tiempo, viéndose mediatizada por diferentes factores y circunstancias que han marcado su desarrollo a lo largo de los años. Podríamos observar como principales factores de mediación en la existencia de la Iglesia de la Purísima el humano, que resultaba muy hostil para los primeros pobladores. Los asedios y la falta de atención del gobierno central de aquella época por la ciudad propiciaron comprometidas situaciones en las que la devoción y la fe afloraron de manera evidente. Por otro lado, uno de los aspectos que ayudaron a la existencia de una situación de religiosidad en el que las iglesias, ermitas y otros lugares de culto justifican su existencia es sin duda el aspecto físico del terreno. La consecución de temporales, terremotos y otras catástrofes hizo que la población se viera sometida a numerosas penalidades, recurriendo de esta manera siempre al culto como forma de paliar sus penurias. De cualquier manera, estos factores tienen su origen dentro de la reforma católica que la Iglesia efectuó hace años como forma de potenciar la devoción popular. Así se efectuó una renovación de imaginería que estuvo cargada de matices, porque cada orden mantenía el culto a determinadas imágenes. Es por tanto normal que la devoción se aprecie en cada una de las órdenes que han pasado o que han tenido presencia en la Iglesia de la Purísima. Pero ¿cuál es la historia de este templo? El fervor de los melillenses se mantiene a pesar de los años intacto. Los continuos avatares y problemas de la ciudad no merman esa capacidad de encomendarse a los diferentes santos que extienden sobre la ciudad su manto de protección. Y una parte importante de este mantenimiento de la fe se ve sin duda impulsado por las cofradías, que hacen una labor importante ya que poseen gran parte del patrimonio. Es más, gracias a ese poder social con el que contaban, resultaban las encargadas de sufragar en gran medida los gastos de construcción de la Iglesia de la Purísima, así como el encargo de algunas de las imágenes que en ella se custodian y se veneran. Además, las cofradías han sido testigos de la presencia aislada y en diferentes épocas de la historia de la ciudad del paso de frailes agustinos, franciscanos, carmelitas y de otras órdenes que sin duda han dejado patente su presencia con su particular iconografía. En este sentido hay que señalar que después del Concilio de Trento, las órdenes religiosas proclaman a los cuatro vientos sus devociones particulares, y es claro que Melilla no va a quedar al margen de esta corriente. Por ello, la presencia de frailes capuchinos
resulta importantísima en la historia de la Iglesia de la Purísima Concepción. Además, otro de los factores que afianzan y consolidan la iconografía y estética de la Iglesia es sin duda el decidido apoyo de Felipe IV tanto a las obras de construcción del templo como a la orden religiosa para su afianzamiento en la Melilla de entonces. De cualquier manera, resulta muy curioso que mientras la advocación de la Purísima sea la que da nombre al templo, el patronazgo de la ciudad lo mantenga la Virgen de la Victoria. La iglesia de la Purísima está ubicada dentro de Melilla la Vieja, en el norte del recinto amurallado y en una situación que de alguna forma contraviene la norma por la que se regían hasta el momento los cultos, es decir, oficiarlos mirando hacia oriente. Por lo que sabemos, el conjunto es muy parecido a varias iglesias que existen diseminadas por la geografía andaluza y cuenta con una fachada lisa muy pobre, edificada sobre sillares, que se ve coronada por un frontón triangular. El interior es sin duda algo más estético que la fachada exterior, y en la zona del presbiterio, o altar, podemos observar una cúpula en la que hay una pintura de carácter reciente. De cualquier manera, siempre que los melillenses pasamos por este lugar, nos hacemos la misma pregunta: ¿de qué estilo artístico es la iglesia del pueblo?
Pero si interesante es el estilo decorativo barroco del que se nutre la iglesia de la Purísima, no menos importantes son los retablos que rematan algunas de las capillas y estancias del templo. Son precisamente los retablos el mejor lugar donde se puede apreciar la ideología y pensamiento de un pueblo como es el melillense. Dentro de este templo resulta impresionante ver cómo el arte y un gran simbolismo religioso se funden con solo elementos decorativos, consiguiendo así una gran expresividad. Tiene el retablo algo de teatral que va dirigido al pueblo. Se trata de un gran escenario que cuenta una historia en la que sin duda la iconografía es una parte importante de la trama. Además, la evolución resulta evidente mirando con detalle el retablo. Así, las columnas salomónicas se hacen populares durante un buen número de años, pero el gusto por ellas va decayendo, dejando paso a lo geométrico y los elementos copiados de la naturaleza. Es decir, que el paso del tiempo es sin duda un elemento que hace evolucionar hasta lo religioso ornamental. Por ello, podemos indagar sobre cuál es de los retablos que existen en la iglesia de la Purísima el más significativo. Como vemos hasta el momento, la iglesia de la Purísima encierra grandes y pequeñas historias, fruto de la tradición, la fe y la creencia de muchas generaciones de melillenses que han visto en la religión un asidero donde poder elevar sus peticiones ante catástrofes y situaciones límite. Y es precisamente por esas mismas razones por las que el culto a imágenes se hizo casi un rito imprescindible a la hora de afrontar una salida del recinto amurallado o un viaje a la península. En este sentido, los artistas de la época sin duda se esmeraron, porque siguiendo la escuela andaluza, imprimieron a las imágenes existentes en la Purísima un cierto carácter melancólico y triste, a la par que realista, que de alguna manera empujaba a los fieles a la fe. Es más, durante tiempo se emplearon postizos como pelos, ojos y otros elementos que daban a la madera policromada un realismo inusitado. Pero no crean que esta veneración ha desaparecido con el paso de los años, muy al contrario, los melillenses siguen dando culto a imágenes como el Nazareno, que en la Semana Santa melillense sale a la calle portado por miembros de la cofradía que custodia y mantiene el fervor hacia esta imagen de la escuela sevillana. Si les parece, vamos a detenernos en este punto y saber algo más de la imaginería que preside algunos de los retablos y camarines que se diseminan por la iglesia de la Purísima.
Pero si interesante e intrigante es la historia de la iglesia, no lo son menos las leyendas que han rodeado el subsuelo del templo. Se ha hablado de enterramientos, criptas, lugares inciertos donde se hacía descansar en paz a los melillenses ilustres que de alguna manera dejaron el mundo terreno para adentrarse en el más allá. Todas estas historias han sido realmente apasionantes y cuentan con cierto aire de misterio que devuelven a Melilla la Vieja a otros tiempos en los que los sitios, las penurias y calamidades azotaban a un pueblo condenado a no salir de las murallas. Ante este aislamiento, los pobladores buscaron los lugares para poder enterrar a aquellos que daban su vida por una ciudad que muchos años después se abriría al llano. Y la verdad es que todos estos comentarios acerca de esos posibles sepelios en el interior del templo más antiguo de la ciudad se ajustaban a la realidad, ya que era una práctica habitual hacerlo así ante la falta de espacio físico existente en la ciudad. Una prueba de todo esto es la aparición hace ya algunos años de una placa en la que se habla de Luis de Sotomayor, ilustre personaje de la historia melillense y enterrado en un lugar cercano al actual campanario de la iglesia de la Purísima. En cualquier caso, Antonio Bravo, historiador y conocedor en profundidad de este tema, corrobora la existencia de los enterramientos. Como vemos, la historia de la Iglesia de la Purísima ha estado cargada de grandes leyendas, enormes esfuerzos y titánicos desvelos por mantener una fe que durante años fue el único asidero al que pudieron aferrarse los pobladores de una ciudad llena de calamidades. La vida en Melilla la Vieja se centraba en lo religioso. Cada insignificante movimiento de tropas, cualquier salida más allá de las murallas, un simple viaje en barco, todos eran motivos suficientes como para encomendar las almas, rezar con toda la pasión o lanzar plegarias. La fe salvó esta ciudad. La iglesia de la Purísima sirvió como lugar de reflexión y de refugio. Allí se escribió una nueva página de la historia.